poquito de mi experiencia en Aliento. Les iba a compartir específicamente de uno de los predicadores que me gustó mucho. Y yo cuando llegué allá, y estábamos en el momento, el primer día, estábamos ahí en un momento de adoración. Y yo no sé por qué, estábamos ahí en el momento de adoración y me empezó a venir como un temor ahí en la conferencia. Y el temor era porque como han estado pasando todas esas cosas de los terroristas que vienen y que hacen cosas, entonces me empezó a venir el temor. Yo pensaba, ¿qué tal que alguien venga acá y trate de hacer algún terrorista? Porque como estaba tan lleno el lugar, yo en mi mente decía, ay, este es un lugar como para un lugar que puede hacer un terrorista. Y yo estaba mirando la puerta y miraba el security que como que hacía así, y yo miraba el exit como que bueno, cualquier cosa me salgo por ese exit, o sea, como ya en mi mente estaba viniendo eso de temor. Y en ese momento Dios me habló y me dijo, o sea, ¿cómo vas a tener temor si yo soy la luz? En mí está la luz y en mí está el temor, se va. Y en ese momento que yo estaba orando, yo le decía a Dios, ok, sí es verdad, y me puse a orar para que la luz en ese lugar se alumbrara, o sea, que en la luz no podía venir oscuridad. Entonces me vino una paz por dentro. Yo dije, si Dios es luz y aquí está la luz, no puede entrar la oscuridad, no va a entrar nada. Y se me fue el temor, y en ese momento también me puse a reclamar de la luz, por la luz en mi casa, con mis hijos. No solo la luz en ese momento, sino yo dije, bueno, mis hijos, yo tengo 3 hijos, para los que no me conocen. Tengo una niña de 7, un niño de 5 y una bebé de 1 añito. Y mi suegra los estaba cuidando aquí. Entonces me puse a orar por ellos para que la luz viniera a ellos. Y en ese momento y Dios trajo la luz a mi casa. ¿Por qué? Porque yo en ese momento salí, llamé a la mamá de mi esposo, a mi suegra, y me empezó a decir cosas que estaban en mis actitudes, que habían en mis niños, malas actitudes, malos comportamientos. Y para mí eso fue como, wow, o sea, mis hijos no están bien. O sea, como que Dios trajo la luz y me mostró lo que había ahí, la oscuridad que estaba tratando de entrar. Y inmediatamente yo le dije a la pastora y me dijo, Dios te contestó la oración. Y entonces pude ver esas cosas y Dios trajo la luz, porque me trajo a la luz las cosas, por medio de que yo estaba permitiendo por medio de los iPads. O sea, los iPads yo los estaba dejando usarlos mucho y estaban ya volviéndose adictos, y entonces todas esas cosas estaban volviendo ya mis niños con malas actitudes, malos comportamientos. Y bueno, para mí era muy cómodo porque yo decía, sí, es como mi babysitter, o sea, están tranquilos, no, ellos están tranquilos en el iPad. Y para mí fue una confrontación de que yo no podía permitir eso, que yo no podía permitir que mis hijos se perdieran sus malos comportamientos por medio de eso, del iPad, porque era muy fácil para mí. Y yo quería que la pastora me leyera un versículo, una historia. Juan 8, ¿te doy el micrófono? Juan 8, del 1 al 12. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana,
Juana era la esposa de Cusa y el administrador del rey Herodes Antipas. La pastora se equivocó. Ok. Pero qué bueno que estaban poniendo atención. Juan 8. Juan 8 del 1. Bueno, exacto. Juan 8 del 1 al 12. Gracias, pastor. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. No vuelvas a pecar. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda a que esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús es la luz. Jesús volvió a hablarle a la gente: Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Y Dios me mostraba en esa historia que la misericordia, que yo tenía que tener misericordia con mis propios hijos, que yo no podía llegar después del viaje y castigarlos, y no, yo tenía que tener misericordia y permitir que la luz alumbrara mi casa, hacer cambios, y cuando yo hiciera esos cambios, y yo cuando llegué a mi casa, cero iPad, o sea, esta semana nada de iPad, y ha sido como una liberación. O sea, mis niños están diferentes, se siente una libertad en mi casa. Sí, es más trabajo, sí, tengo que sacarlos a hacer algo, a la piscina, pero yo no puedo permitir que la oscuridad llegue a mi casa, porque es más fácil que la oscuridad, sí, dejarlos usar el iPad, pero no, es una batalla. Yo tengo que pelear por mis generaciones, por mis hijos. Y quería, bueno, no lo voy a leer todo, pero bueno, la pastora me lo puede leer rapidito porque me gustó mucho ese versículo. Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Consagración del templo. En cuanto Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó por completo las ofrendas y los sacrificios. Luego, la presencia misma de Dios llenó el templo, y por eso los sacerdotes ya no pudieron entrar en él. Cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y la presencia de Dios sobre el templo, se arrodillaron y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios y le dieron gracias, diciendo una y otra vez: Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Y vemos en ese versículo, en la última parte, que dice: cayeron de rodillas y postrados.
y alabaron a Dios y vieron que Dios es bueno y su amor perdura para siempre. Y tenemos que acordarnos de eso en nuestros corazones, que Dios es bueno y que Dios, el amor de Él es para siempre, pero muchas veces es algo que empieza en nuestro corazón. El fuego, ahí muestra cómo descendió el fuego y ellos se postraron. Y yo en esa conferencia yo me postraba, yo le decía a Dios, me sentí confrontada con mi pecado de haber dejado a mis hijos llegar a ese punto, y yo me postraba a Dios y le decía a Dios, no sé qué hacer, ayúdame. Y muchas veces hay pecados que de pronto tenemos o cosas que nosotros hacemos que es simplemente postrarnos hacia Él y decirle, Dios, no sé qué hacer en esta situación, no puedo más con este pecado, o lo que sea, que Dios, cualquier problema que tú tengas, y postrarte ante Él. Y ese fuego viene a nuestro corazón y viene muchas veces con intimidad con Dios. Tenemos que intimar con Él. Y yo tengo que ver más, como decía uno de los predicadores allá, yo tengo que ver proféticamente a mis hijos, más allá de lo que sus comportamientos, qué es lo que Dios quiere hacer con ellos en el futuro. Yo esta semana estaba hablando con mi hijo y me decía, mami, cuando yo vaya a ser presidente, ¿tú vas a votar por mí? Y yo le dije, sí. Y increíble que yo tengo la responsabilidad de mi hijo, o sea, Dios me dio esa responsabilidad de yo traer la luz a su corazón, de traer Jesús en su corazón, y que de pronto Él sea el presidente y que impacte miles de personas. Entonces esa es la luz que viene a nuestro corazón, que viene porque en Jesús no hay tinieblas, hay luz. Y de pronto puede ser difícil el proceso. Esta semana no ha sido difícil, a mí ha sido difícil para ellos, para mí también, pero Dios quiere hacer cosas nuevas y tenemos que ser abiertos a lo que Dios quiere hacer. O sea, Dios quiere que mis hijos sean libres, Dios quiere cosas nuevas. Y yo quería traer no solo lo que uno hace, el pecado de uno, pero también hay veces Dios quiere que veamos proféticamente a las personas que están alrededor de nosotros. De pronto vemos a alguien que decimos, no, esa persona no, nunca va a creer en Dios, o esta persona hace cosas muy malas, o lo que sea. Y quería compartirles un poquito de mi testimonio con mi esposo. Cuando yo estaba embarazada con mi primera hija, mi esposo tuvo un tiempo que él se apartó de los caminos de Dios y estaba muy mal, y mis pastores, ellos vieron más proféticamente a mi esposo y decían, persevera, ora por él, y ellos veían que lo que él podía hacer, lo que el predicador que había en él, lo que él podía hacer, y en la perseverancia. Y entonces muchas veces nosotros tenemos personas alrededor que nosotros decimos, no, esta persona no, pero tenemos que ver más proféticamente y decir, Dios tiene un plan con esa persona, Dios quiere que él sea un predicador, así como mi esposo, que no solo eso, él ahora es un tremendo padre, es una persona que ama al Señor. ¿Pero por qué? Porque mis pastores me hicieron ver lo profético que había en él y lo que él iba a hacer. Y como dice en Juan 8, dice, y yo lo voy a leer, aquel de ustedes que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado. O sea, no podemos juzgar a esa persona que está muy mala, no la podemos juzgar. Si Jesús mismo, en la historia que leímos, Él no juzgó, Él dijo, Él no la juzgó a la mujer, sino que Él mostró amor hacia ella. Y muchas veces es por el amor, por medio del amor,
Dios quiere hacer cosas nuevas y quiere que las cosas viejas pasen. Y para que seamos efectivos y para traer paz en nuestras generaciones, tenemos que estar alineados a lo que Dios está haciendo. Muchas veces se siente incómodo hacer cosas nuevas. Podemos incomodarnos porque Dios te dice, hace eso, quita esto. Pero las cosas viejas pasan. Tenemos que tener la actitud y darle nuestro corazón y humillarnos hacia Él y decirle, Dios, te lo entrego y quiero cosas nuevas en mi vida. Y tener esa actitud para que nuestras generaciones y las personas que estén alrededor puedan ser impactadas con la luz de Jesús. Y nunca olvidarnos, este no lo vamos a leer, pero en Deuteronomy 8:17 habla que no te olvides que todo lo que te he dado, o sea, nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no puedo nunca olvidarme de cómo he sido liberada, de todo lo que Dios ha hecho, y darle la gloria a Él. O sea, no importa dónde estemos, si Dios nos pone en una posición de un trabajo muy nivel más alto, a donde sea que Dios nos ponga, tenemos que siempre darle la gloria a Él, porque Él es el que nos da las fuerzas y es algo que viene de adentro hacia afuera, con una relación con Él. Y quería leer Salmo 16, 7 y 8. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Y en ese versículo habla de que Él siempre está con nosotros en la noche, que Él está siempre presente, que Él va conmigo a la derecha, o sea, Él me defiende. De pronto sentimos que no somos capaces de dejar eso que Dios nos está mostrando, o que no podemos luchar con esta persona que tiene ese pecado o algo. Pero Dios dice en ese versículo, en el 8 dice, yo estoy a tu derecha y nada te hará caer. Tenemos que confiar en lo que Dios va a hacer y no es en nuestras fuerzas, sino confiar en Él, como dice en la Biblia. Quería que me leyeras Primera de Samuel 17, 45 o 35. Pero David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Y así como David pudo vencer a Goliat en ese momento, y él estaba confiado en que el nombre del Señor Todopoderoso, si me lo pueden poner, el nombre del Señor Todopoderoso iba delante de él. Él no tenía que tener temor, porque el Dios Todopoderoso en el 45 dice, ese es el Dios todopoderoso que está con nosotros, en que nos va a ayudar a vencer lo que tengamos que vencer. Él nos va a traer la luz. Y Jesús pudo liberar a esa mujer, y es algo tan simple. No se trata de ser religiosos, porque en esa historia los fariseos eran muy religiosos, pero Jesús no. Jesús era hacía las cosas diferentes. Él no juzgó a esa mujer. Él dice, Él no la juzgó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Como dice ahí en el 7, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno estamos libres de pecado. Entonces, por eso tenemos que hacerlo en amor y perseverar, y que el Señor Todopoderoso nos va a ayudar a vencer nuestro Goliat. Y
Dios va a poner cosas nuevas, Dios va a hacer cosas nuevas, las está haciendo en mi casa y yo sé que las va a hacer aquí con nosotros. Y es una batalla, o sea, no es fácil dejar las cosas viejas, pero Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas y es por medio de amor. Y como dice en Juan 13:34, dice que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros, aunque tengamos el pecado que tengamos, y confiar en que Él está con nosotros, delante de nosotros, para que las cosas nuevas vengan a nuestras vidas y a las personas alrededor de nosotros, porque la luz va a alumbrar en este lugar, en nuestros corazones, es algo de nuestros corazones. Y yo no sé por qué anoche yo le decía al pastor, los vecinos míos estaban teniendo una fiesta y se escuchaba muy alto, la música muy alta, como a las 2 de la mañana, muy alta, y yo no podía dormir, y lo único que Dios me decía, ora por la luz, y Dios me traía, ora por la luz en este lugar, donde sea que estamos, y la luz es Jesús, como dice. Y quiero terminar con eso y decir que yo, como dice en el 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. La luz de Jesús es Jesús en nuestros corazones, porque Jesús en nuestros corazones va a sacar todas las tinieblas que hayan, a donde sea que vayamos, vamos a llevar ese amor de Jesús y todas las tinieblas van a tener que salir. Y esa es la luz de Jesús. Y eso era lo que les quería compartir, mi experiencia.